Welcome, welcome, welcome. Aquí estamos en la Confusión de Londres y estamos abordando este asunto de los credos y los concilios históricos reconocidos por la fe protestante. Ya hemos hablado del credo de Nicea, también vimos el concilio de Éfeso, el cual condenaron al hereje Nestorio, y ahora nos toca el credo de Calcedonia. Sin lugar a dudas, podemos decir que el credo de Calcedonia constituye la piedra de toque de la cristología ortodoxa. Esta definición defiende la unipersonalidad de Jesús, la cual Nestorio había negado o enseñando que en Jesús había un hombre nacido de María y luego el Verbo, el Hijo Eterno de Dios. Así que este credo de Calcedonia defiende la unipersonalidad de Jesús y sus dos naturalezas. Voy a estar aquí compartiendo pantalla con vosotros para que leamos el documento línea por línea. Es relativamente breve, ¿de acuerdo? No es tan breve como el credo apostólico, que veremos en otra clase, pero sigue siendo bastante cortito, no es tan largo como el credo de Atanasio. A ver si puedo compartir pantalla con vosotros. Iré leyendo el documento, línea por línea, y haciendo comentarios según vea la necesidad. ¿Ok? Bueno, aquí estamos en la página oficial de Ministerios Ligonier. Estamos en esta página. Os la recomiendo encarecidamente. A ver, ¿qué dice el credo de Calcedonia? Empieza diciendo: nosotros entonces, siguiendo a los Santos Padres, los Santos Padres son, por ejemplo, aquellos que redactaron el credo de Nicea, es lo que tienen ahí en mente, porque aquí estamos en el año 451, están aludiendo al credo niceno que fue escrito en el 325, más de un siglo antes. Nosotros entonces, siguiendo a los Santos Padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a dejarlo ahí en la palabra hombre. Pues podéis observar, hermanos, que en esta primera sección tenemos defendida claramente la unipersonalidad del Dios hombre. ¿De acuerdo? Es que no son dos personas. Leemos que es uno solo, el mismo Hijo. Pero esta persona, que es una sola persona, cuenta con dos naturalezas. Y por supuesto, ya que Calcedonia defiende la plena deidad de Jesús, descarta el arrianismo. Arriano, que negó la plena deidad del Hijo, y ya que Calcedonia defiende la humanidad, la plena humanidad de Jesús, también aquí está descartando entonces el docetismo y el gnosticismo, la idea de que Jesús solamente parecía ser humano. Por tanto, en esta primera parte, la introducción, vemos dos cosas. Uno, la unipersonalidad de Jesús, es una sola persona, y es una persona con dos naturalezas. Así que una sola persona con dos naturalezas. En cuanto a la Trinidad, la fórmula ortodoxa es: Dios es uno en esencia, tres en persona. Y en cuanto a la cristología, la fórmula ortodoxa es: Cristo es uno en persona, dos en naturaleza. Seguimos con nuestra lectura. Sí, esto también es clave aquí. El mismo con cuerpo y alma racional. Quiero ahora enfatizar lo de alma racional, pero una vez más, lo del cuerpo, aquí están refutando a los docetas, a los gnósticos, que decían que Jesús era una especie de fantasma, un espíritu, algo por el estilo. No, Jesús tenía cuerpo. Tomás tocó, ¿no? Tomás, tócame, aquí están mis heridas. Pero la parte que quiero ahora resaltar es alma racional, porque aquí el credo tiene en mente una secta que seguía a un obispo herético llamado Apolinar. Los
apolinaristas sí aceptaban la corporalidad de Jesús. Estaban convencidos de que Jesús de Nazaret tenía un cuerpo humano. Pero ellos decían que él no tenía un aspecto racional humano. En vez de tener una mente humana, el logos divino, el verbo eterno, ocupó el lugar de la mente humana en Jesús. Por tanto, Jesús no tenía una mente humana. En vez de una mente, él tenía ahí el logos eterno. Y ahora, ¿cuál es el problema con esta teología? Porque a primera vista, su intención es loable, porque lo que quieren hacer es defender la naturaleza impecable de Jesús, que Jesús está sin pecado. Porque ellos pensaban, si Jesús tiene una mente humana, pues es pecador. El problema con esta idea es que si Jesús no recibe una mente humana, Jesús no puede redimir la mente humana. Como bien decían los tres padres de Capadocia, lo no asumido no puede ser redimido. Lo no asumido no puede ser redimido. Así que, vale, si Cristo asume un cuerpo, gloria a Dios, el cuerpo puede ser redimido, amén. Pero si Jesús no asume una mente humana, un aspecto racional, humano, la mente humana no puede ser redimida. Y por lo tanto, no está la plenitud de la salvación en el mensaje apolinarista. Por esta razón aquí el credo de Calcedonia condena a Apolinar y a sus seguidores diciendo que Jesús sí tiene cuerpo humano, pero también tiene una mente humana también, ¿verdad? Así que, claro, en un credo cada palabra tiene muchísimo peso, ¿verdad? Así que el tema del cuerpo refuta a los docetas, los gnósticos, y lo del alma racional está refutando a los apolinaristas que decían que en Cristo la mente humana fue reemplazada por el logos divino. Bueno, seguimos. Consustancial con el Padre en cuanto a la naturaleza divina y consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. En todo semejante a nosotros, es decir, no solamente tiene un cuerpo humano, también una mente humana, pero sin pecado. Ahí está el punto. Están diciendo que Jesús sí tenía mente humana, pero no por eso fue constituido pecador. Nunca pecó, ni una sola vez, ni un solo pensamiento pecaminoso. Nunca cedió ante la tentación. Bueno, repito lo que he dicho antes en la introducción. La idea aquí es que Jesús es, sí, uno en persona, pero dos en naturaleza. Hay dos naturalezas, la divina y la humana. Y podemos respaldar la idea de que la naturaleza humana de Jesús no conlleva la idea de pecado en él, porque Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque claro, los apolinaristas vienen diciendo, si Jesús tiene una mente humana, pues es pecador. Y Calcedonia está diciendo, ¿qué va? Cristo tenía una mente humana, pero nunca pecó. Él se guardó en perfecta santidad durante toda su estancia aquí en esta tierra. Así que Jesús es consustancial con el Padre, es consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad. Básicamente es verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Que en este sentido no podemos tener ninguna duda al respecto. Y sigue, pues, la confesión o el credo. Engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Y aquí el verbo engendrar nos hace ver que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, que no son la misma persona. Y aquí el credo está distanciándose de la herejía del sabelianismo, que decía que, bueno, Dios a veces se manifiesta como Padre, en otros momentos como Hijo, en otros momentos como el Espíritu Santo, pero Dios es uno en esencia, uno en persona, lo que decían, ¿no?, los sabelianos.
Ellos hablaban de estos tres modos de ser de Dios y de ahí también el apodo, los modalistas. Habréis oído hablar seguramente del modalismo. De hecho, están en Almería. Hay una iglesia ahí en Almería que siguen este peligroso sistema del sabelianismo, del modalismo. Así que el verbo engendrar, el Padre está engendrando al Hijo. Este verbo revela que el Padre no es el Hijo, que son dos personas diferentes. Sí, la misma naturaleza divina, pero son dos personas diferentes. Aquí la refutación va dirigida hacia los sabelianos. Y seguimos con la lectura. Sin embargo, en estos postreros días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana. Ok. Este verbo, que es de la misma esencia que el Padre, que es uno con Él, consustancial en cuanto a la deidad, pero es distinto a Él en cuanto a su persona, pues este verbo eterno literalmente se encarna. Y en este sentido, María da luz a Dios. Y bueno, si alguien quisiera más datos sobre esta declaración, que María dio luz a Dios, puede volver a la clase anterior, donde estudiamos el Concilio de Éfeso, y la expresión Theotokos, que significa literalmente portadora de Dios o madre de Dios, no quiere decir que María sea la madre de la esencia divina. No es que María haya creado a la Santísima Trinidad, ¿qué va? Lo que está diciendo es que esta criatura que fue concebida en ella fue, en efecto, el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios. Es lo que está diciendo Theotokos. Es que Calcedonia respalda el Concilio de Éfeso diciendo que es encarnación. Calcedonia no cree en una unión moral al estilo nestoriano, como estudiamos en la clase anterior. No, Calcedonia proclama encarnación, es teología encarnacional. La teología de Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 14, aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. Cristo entonces nace, y simplemente destacaría, ya que pone que María es virgen, nosotros como evangélicos creemos en la virginidad de María, en la hora de la concepción de Jesús. Pero Jesús era su primogénito. Es como Mateo 1:25. Ella tuvo una vida marital, matrimonial común y corriente, después de dar a luz a su primer hijo. Es que María sí tuvo más hijos, no es una virgen perpetua. Uno de los 4 dogmas de Roma en cuanto a María es que es una virgen perpetua. Y nosotros decimos que no, que la Biblia enseña que María tuvo más hijos después de parir al Señor Jesús, el cual era Dios, Dios encarnado. Bien. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas, sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Y bueno, aquí, la misma doctrina. Cristo es uno en persona, dos en naturaleza. Uno en persona, dos en naturaleza. Podemos resumir todo lo que está ahí en azul mediante esta declaración que acabo de haceros. Y de hecho podemos resumir toda la teología de Calcedonia en la frase: Cristo es uno en persona, dos en naturaleza. Uno persona, dos en naturaleza. Y ahora prosigue a atacar dos errores. Bueno, vais a poder identificar uno de estos errores porque ya lo hemos estudiado, pero seguimos leyendo un poco más aquí. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza, es decir, la divina y la humana, se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Vale. Aquí el error que Calcedonia quiere condenar es el error, la herejía, mejor dicho, de los monofisitas. Los monofisitas.
monofizitas, que se puede traducir como los de una sola naturaleza. Ellos eran adeptos de un monje llamado Eutiquio. Eutiquio dijo, y él quería exaltar a Jesús, él lo hacía con intenciones, digamos, loables, él quería defender la grandeza de Jesús como divino. Y ahí, por supuesto, estamos de acuerdo con él, pero llegó a decir que en Jesús la naturaleza humana fue absorbida por su naturaleza divina. Y lo que tenemos ahora en Jesús no es un hombre, sino un ser divino que ha absorbido la humanidad de Jesús. Esa divinidad, esa naturaleza ha absorbido la humanidad de Jesús dentro de ella. La expresión que se utilizaba en aquel entonces fue que la humanidad de Jesús fue como una gota de vino o de vinagre, dependiendo de la traducción. La humanidad de Jesús fue como una gotita de vino de vinagre en el mar. El mar, la naturaleza divina de Jesús, el vinagre, el vino, su naturaleza humana. Esto significa entonces que, según Eutiquio y los monofisitas, pero también son conocidos como, a ver si puedo decir esta palabra, los eutiquianos, ellos, hay muchos nombres raros, ¿no?, en la historia de la teología. Esa es una de las palabras raras. Entonces, lo que tenemos en Jesús es una naturaleza mixta, mayoritariamente divina, pero esta gotita de humanidad está ahí. Así que lo que tenemos es una tercera naturaleza, una tercera sustancia, que no es ni 100% divino, ni mucho menos 100% humano. Tenemos entonces a un nuevo Jesús. A un Jesús que sí es una sola persona, pero tiene esta nueva naturaleza mixta, una sola naturaleza. Uno puede estar en casa pensando, y esto os lo dije en cuanto a Nestorio, ¿verdad? Uno se queda estudiando nestorianismo diciendo, ¿y qué más da? ¿Qué más da si nace Jesús y luego viene sobre él el Hijo de Dios? ¿Qué más da? Y os enseñé en la última clase que nuestra salvación está en juego. Pues os digo ahora lo mismo. Tú estarás ahí en casa pensando, ¿y si decimos que la humanidad de Jesús fue absorbida por su deidad? ¿Qué más da? Pues, hermanos, una vez más, esta doctrina de Eutiquio, de los monofisitas, está quitándonos la salvación eterna. Porque, por un lado, si Jesús ya no es 100% divino, porque su naturaleza ahora tiene una gotita de humanidad ahí, si Él no es enteramente, plenamente Dios, no puede salvar. ¿Quién puede salvar sino Dios? ¿Quién puede redimir sino Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Si Jesucristo no es verdaderamente Dios, plenamente Dios, no puede salvar. Y número 2, si Jesucristo ya ni siquiera es humano, ¿cómo puede ser nuestro sustituto? ¿Cómo puede ser nuestro representante, nuestro segundo Adán? ¿Os dais cuenta? Con una tontería filosófica se derriba todo el sistema apostólico de la salvación. Debemos tener mucho cuidado con la sabiduría de los hombres. A veces nos creemos muy sofisticados, más iluminados que la propia Biblia. Nestorio y Eutiquio, por supuesto, iban por caminos diferentes, pero ambos acabaron con el sistema bíblico de la salvación eterna. Realmente, hermanos, estas doctrinas son bien serias. Y cuando salen hoy día, ¿no?, pastores propagando ideas muy parecidas a las de Eutiquio, a las de Nestorio, alerta, alerta. Por eso es muy importante estudiar la historia de la teología para no cometer los mismos errores. Bueno, seguimos con la lectura. A ver, estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo. Bueno, no hace falta deciros que ahora la herejía que el credo tiene en mente es la de la semana pasada. Estudiamos el nestorianismo y cuál fue el gran error de Nestorio en convertir
las dos naturalezas de Jesús en dos personas. Ok, y bueno, ya está el vídeo de la semana pasada, se llama Concilio de Éfeso, el año 431. Nestorio, básicamente estoy resumiendo en una frase, un par de frases lo que enseñé la otra vez. Nestorio enseñaba que hay una unión moral. Es decir, María da luz a un hijo, este hijo es humano, y luego desciende sobre él el Hijo Eterno de Dios. Así que tenemos ya dos personas en un mismo cuerpo, y os puse la imagen de la regeneración de una persona, ¿verdad? Pensáis en mí, en mi nacimiento, mi nuevo nacimiento, estoy yo, Will, y luego entra el Espíritu Santo en mí. Pero yo no soy el Espíritu Santo, porque no es encarnación, es unión moral, es unión espiritual. Pero en la encarnación, el Hijo de Dios está asumiendo naturaleza humana. Por tanto, al mirarle a los ojos a Jesús de Nazaret, estás viendo el rostro del Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿no, hermanos? Bendito misterio. Bueno, aquí el credo, como ya hablamos del nestorianismo, no pienso aburriros repitiendo lo que ya comenté, pero bueno, está diciendo que Nestorio está en error porque es una sola persona con dos naturalezas. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de nuevo con el nestorianismo? Bueno, si lo que dice Nestorio es correcto, si Jesús es un hombre y el Hijo de Dios hizo su morada en él, pues en la cruz muere un hombre. Murió el hombre Jesús en la cruz, y ya que es un simple hombre, un simple mortal, no puede ser nuestro sustituto, no puede quitar nuestros pecados, no puede redimirnos, no puede hacer nada, ¿no? Así que ahí está el problema con el nestorianismo. A ver, ahí. Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesús nos enseñó, y como el credo de los padres nos lo ha legado. Y una vez más, el credo de los padres que tiene en mente aquí es el credo niceno. Y aquí, a partir de esta línea, ya no estamos en el credo propiamente dicho, sino simplemente una declaración histórica ahí en el concilio. Así que aquí acaba nuestra lectura del credo de Calcedonia. Entonces yo quiero simplemente comprobaros que lo que está diciendo aquí el credo es correcto. Voy a poneros un ejemplo de los profetas, cuando los profetas nos enseñan que Cristo es una persona con dos naturalezas. Quiero poneros un ejemplo también de Jesucristo, porque hablo de los profetas, habla de Jesús, y luego hablo del credo. Pues voy a poneros un ejemplo también del credo de Nicea, el credo que los hermanos de Calcedonia tienen en mente. Ok, una prueba bíblica, una prueba de los profetas. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está. Los profetas nos prometieron que el Mesías iba a ser hombre y Dios a la vez. Amén. Ahí tenéis una prueba. Vale, dice los profetas. Luego dice Jesucristo también enseñó la misma doctrina. Pues amén. Os pongo un solo ejemplo. Juan 14:9. Felipe, el que me ha visto a mí, humanidad, es un ser humano. Felipe le está viendo, no es un fantasma, no es un espíritu. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la imagen de su sustancia. Yo soy el reflejo de la deidad. Ningún mortal puede emitir semejante declaración. Jesucristo es Dios hombre, la encarnación de la segunda persona de la bendita Trinidad. Así que el credo lleva la razón, los profetas nos han enseñado esta doctrina, Jesucristo también. Y bueno, el credo de Nicea, lo estudiamos también hace unas semanas, dice que Jesús es consustancial al Padre y que por amor de nosotros y por nuestra salvación se encarnó de María Virgen. Así que el credo de Nicea enseña lo mismo, ¿verdad? Cristo es una sola persona, un solo Señor, pero a partir de su concepción en el vientre de María, dos naturalezas. La divina, desde la eternidad, y luego a partir de la concepción asume, ¿verdad? Él asume esta naturaleza humana, es suya, es Él, no está simplemente morando en una persona, Él es la persona. Tenemos pues una sola persona con dos naturalezas. Y más allá de estos datos bíblicos, no podemos describir el milagro de esa unión hipostática. Es algo que trasciende nuestras facultades mentales. Bendecimos a Dios por este misterio y adoramos en fe, confesando que Dios es grandiosísimo y digno de todo loor. Es que gracias a Él tenemos este Cristo perfecto,
dos naturalezas para ser el mediador perfecto entre la deidad y la humanidad. A Dios sea la gloria por el regalo de regalos, el Señor Jesucristo. Espero que haya sido interesante la clase. Os mando un abrazo en el amor del Señor. Bendiciones, hasta la próxima, si Dios permite. Y como siempre, acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Aleluya.